Hola gente, soy Krupp y el día de hoy vamos a ver cómo reconocer una palabra palíndrome. Bien, primero, antes de saber qué es lo que es una palabra palíndrome. Una palabra palíndrome quiere decir que se lee igual al revés que al derecho. Ejemplo, las palabras ala, oso, esa palabra inventada, que se lee igual al revés y al derecho. Por ejemplo, esta coincide con esta A y esta L consigo mismo. Esta es O coincide con esta O y esa O S consigo mismo. Esta T con esta T y esta A con esta A. Bien, si nos fijamos, la secuencia que utiliza esto es comparar esta posición con esa posición, ¿cierto? Bien, entonces nosotros vamos a crear un algoritmo de dos formas distintas, pero que hace la misma función: reconocer que una palabra es palíndrome o no. Para eso yo creé dos métodos estáticos para que fueran llamados directamente de la clase main, haciendo uso del nombre de la clase, punto, y el método estático, retornando un true o un false dependiendo de cuál sea el caso. Retorna un true en caso que la palabra sea palíndrome y retorna un falso en caso que sea no palíndrome. Bien, vamos al caso 1, utilizando el capítulo anterior con los métodos que posee la clase string. Primeramente, ya nosotros recibimos por parámetro, asumimos que estamos recibiendo una palabra palíndrome por parámetro. Entonces nosotros vamos a retornar inmediatamente un true en caso de que la palabra sea palíndrome. Ahora hay que ver el caso que no sea palíndrome. Bien. Recorremos la palabra completa, posición a posición. Para esto necesitaremos dos variables, una variable i, y aquí haremos uso del ciclo for, pero escrito de una forma distinta. Generalmente nosotros el ciclo for lo hacemos con una variable. En este caso vamos a crear un ciclo for con dos variables. J es igual a a.len menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque supuestamente nosotros tenemos la palabra, en este caso, ala. Y si para ver nosotros charat dijimos que la primera posición era la 0, 1, 2, ¿cierto? El largo de esta palabra es igual a 3. Por lo tanto, el largo menos 1 sería 2 y estaría tomando la última posición de la palabra. Esa es la razón por qué tiene que ser a.len menos 1. Entonces, tiene que cumplir que a y sea menor que a.len, pero por dividido 2. ¿Por qué? Solamente vamos a comparar esta mitad y la otra posición, o la j en este caso, el otro índice, va a comparar desde acá para acá. Entonces va a llegar hasta el punto que se encuentra en la mitad y va a terminar el ciclo, que sería terminando en la letra L. Bien, al momento de la I tiene que avanzar hacia la derecha y la J retroceder a la izquierda. Entonces vamos a ver el caso en que no sea palíndrome. If si a.char@, la posición I es distinto de a.char@, la posición J, return false. Y para que se vaya viendo lo que estamos haciendo, vamos a imprimir por pantalla las comparaciones que estamos haciendo. Vamos a colocar un versus a.char@, la opción J. Y aquí, para que se note. Entonces, si ejecutamos esto, estamos recibiendo un true. Y como ven, solamente comparó A con A, ya que la palabra que estamos pasando por parámetro es ala. Si colocamos una palabra más larga, por ejemplo, PA, P, si la ejecutamos, solo compara PA, P con P, y sería esa P con esa P, la A con la A,
sería esta y esta P. Esa P con esa P. Y si fijan, deja la letra del medio sin comparar, ya que siempre la letra consigo mismo va a ser igual a sí misma, obviamente. Esa es la primera forma. Por ejemplo, si ingresamos una palabra que no sea palíndrome, Java no es palíndrome, le ejecutamos el programa y nos retorna un false, ya que J versus la A son distintas. Bien, espero que se haya entendido el primer método. La otra es la parte carretera, podríamos decirlo así. Es la forma más larga de poder hacer esto. Explicarlo primero es, recibiendo la palabra como parámetro, pasar a otra palabra, la palabra invertida, y luego comparar si que la palabra invertida es igual a la palabra que estamos comparando ahora. Primero dijimos que tenemos que llenar, ¿cierto?, la otra palabra con la palabra que nos está ingresando, pero inversa. Entonces creamos un string b es igual a vacío. Nosotros lo que vamos a hacer es recorrer la palabra, pero aquí me equivoqué, es a.len, ya que vamos a empezar a recorrer. Por ejemplo, tenemos la palabra, en este caso oso, vamos a empezar a recorrer de acá hacia allá para llenar a b. Entonces tenemos que llenar, decir que la i, el contador va a empezar de la última posición hacia atrás. Entonces tiene que cumplirse que i sea mayor que 0 y que i va a ir disminuyendo en 1 cada vez que vaya pasando una posición. ¿Ok? Bien. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, utilizando dos métodos de la clase string, va a ser igual. P es igual a a.concat, perdón, b concat a.substring, ¿cuál va a ser el índice? Lo que nosotros tenemos que comparar que eso de esa posición hacia atrás. Entonces vamos llenando de la posición i-1 hasta la posición i, o sea, de aquí hasta acá, después de la i-1, de aquí hasta acá, y luego de aquí hasta acá, de la i-1 hasta ahí. Y eso, y todo eso, la concatenación de todo eso se lo vamos a asignar a b, cosa que en b quede guardado la palabra final invertida. Ahora comparamos. If b.compare2, in our case a es igual a 0, quiere decir que si las palabras son iguales, retorna un true. En caso contrario, retorna false. ¿Ok? Da lo mismo colocar ese return false aquí o dentro de un else, y aquí si encuentra el primer return que encuentre, lo va a terminar el método sin pasar al otro return. Entonces si nosotros ejecutamos esto, nos entrega un true, ya que las palabras son iguales. Por ejemplo, si colocamos osa, debería entregarnos un false, ya que las palabras no son iguales. Y para que esto se note, lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla las palabras que estamos comparando, a versus b. Entonces acá estaríamos imprimiendo la palabra que la hacemos por parámetro versus la palabra misma de a pero invertida. Entonces lo que debería mostrar es osa versus aso. En caso que sean iguales, perdón. Ahí sí. ¿Ven? Claramente estas palabras no son iguales, por lo tanto retorna un false, diciendo que la palabra no es palíndrome. Bien, para terminar este ejemplo, vamos a crear un buffer reader para pedir a una persona que ingrese una palabra por consola y así verificar si es que esa palabra es o no palíndrome. Esto es el flujo de datos para poder pedir datos por consola
creamos un try catch, ya que se producirá una excepción de if exception en caso que la palabra sea un número o algo así. Bien, entonces lo que vamos a pedir va a ser vamos a imprimir system.out.println ingresa tu palabra. Entonces guardaremos un string a, va a ser igual a int.readline. Entonces nada, vamos a guardar la palabra que queremos ver si es que es pariendo menos, comparándolo en el caso que sea el caso 1 y también el caso 2. Caso 2. Obviamente debemos imprimir por pantalla cuál es el resultado de esto. Con esto ya tenemos implementado que se reciba el texto por pantalla y luego llamar a los métodos pasándole como parámetro el texto que nos ingresaron por consola. Bien, si ejecutamos esto, ingresa tu palabra. Ingresamos una palabra cualquiera. Palabra false. Bien, siguiente. Oso. Los dos se entregan true. Aquí el método que es más eficiente entre comillas sería el primer método, el caso 1, ya que al momento de encontrar el primer error lanza un false, mientras que el caso 2 no lo hace, ya que recorre la palabra completamente y se la entrega al otro string B, y después compara los textos si es que son iguales o no. En caso del caso 1, al momento de encontrar uno distinto, tira un false el tiro para diciendo que la palabra no es palíndromo. Bien, espero que les haya quedado claro cómo funciona esto, cuál fue el razonamiento del algoritmo, y en caso de dudas solo me escriben en los comentarios del video. Bien, con esto me despido y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao.